Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver cómo instalar Google Play Service en cualquier dispositivo Android, ya sea en teléfonos chinos o de marcas convencionales, para poder luego instalar y poder utilizar la tienda de aplicaciones Google Play. Para ello vamos a necesitar instalar otra tienda de aplicaciones que ya muchos conoceréis, que se llama Aptoide. Así que vamos a Google y buscamos Aptoide y pulsamos en el primer enlace que pone instalar. Una vez abierta la página pulsamos en instalar ahora y empezará a descargar el archivo. Esta tienda Aptoide tiene también una lista enorme de aplicaciones, así que no viene nada mal tener las dos tiendas, la oficial Google Play y Aptoide, pues algunas aplicaciones en Aptoide están gratis y en Google Play esas mismas aplicaciones son de pago. Pulsamos en abrir una vez se haya descargado el archivo y simplemente instalamos como cualquier aplicación. Al abrirla nos aparece un pequeño asistente, pasamos este asistente y nos pide registrarnos. El registro es opcional, así que pulso en omitir y ya entraríamos en la interfaz de la tienda. Ahora pulso en el botón de la lupa y pongo Google Play Service. Y me va a aparecer varias aplicaciones de Google. Lo que de momento me interesa es instalar Google Play Service, así que pulso en la aplicación. Y ahora debería direccionarme a la última versión que existe, pero no sé por qué me aparece la versión 8.3.0 que no es la actual, así que vamos a pulsar en el botón otras versiones y aparecen las versiones por orden cronológico. Así que arriba tenemos la versión 9.8.77 y debajo tenemos las menos recientes, así que pulso en la más reciente y pulso en instalar. Y ahora me van a aparecer ventanas para otorgar permisos a Aptoide para acceder al almacenamiento, así que pulso en aceptar y continuamos con la descarga. Hay que decir que Google Play Service, aunque es un servicio imprescindible para usar las aplicaciones como Google Play, YouTube o Google Maps, también es cierto que es una de las aplicaciones de sistema que más batería y recursos del teléfono consumen, así que mucha gente lo que hace es desinstalarla y usar aplicaciones alternativas a las aplicaciones de Google y así evitar usar Google Play Service. Bueno, ya tenemos la aplicación descargada. Aquí me aparece una ventana que me pide conceder permiso root, permiso superusuario, a Aptoide para instalar las aplicaciones automáticamente. Pulso en denegar, pues quiero instalarlas yo manualmente, y ahora simplemente pulsamos en instalar. Una vez instalada me aparece el botón hecho y como vemos no aparece abrir, pues Google Play Service se ejecuta en segundo plano y no vamos a poder abrirla. Volvemos al menú de aplicaciones de Aptoide y vamos hasta Google Play y comprobamos que sea la última versión. Y pulsamos en instalar. Y una vez descargada, volvemos a pulsar en instalar y esperamos a que se instale. Abrimos la aplicación y nos pedirá ingresar nuestra cuenta Gmail con la contraseña para iniciar sesión y como vemos funciona perfectamente. Si da error al abrir Google Play, bueno, en realidad si da error al abrir esta o cualquier otra aplicación Android, podemos ir a ajustes, aplicaciones instaladas, y en este caso, al ser una aplicación no de sistema, sino descargada por nosotros, nos vamos a la opción descargadas y buscamos la aplicación Google Play o la aplicación que nos esté dando problemas y pulsamos en borrar datos. Este pequeño truco suele arreglar en muchos casos el cierre de aplicaciones cuando queremos abrirla, los cierres inesperados, y también al borrar datos nos volverá a pedir que iniciemos sesión con nuestra cuenta Gmail. Y como vemos tendríamos las dos tiendas de aplicaciones, una la oficial y la otra Aptoide para descargar aplicaciones que suelen quitar de la oficial o para descargar gratis versiones de pago. Bueno, yo aquí me despido, nos vemos en otro vídeo, hasta pronto.